Bueno, en esta segunda parte vamos a estudiar a detalle la menora y observaremos algunos aspectos que revelan a Cristo en este interesante símbolo. Algunos de estos aspectos son: 1, representa la palabra de Dios; 2, representa la luz; y 3, representa el árbol de vida. Cristo es la luz, Cristo es el verbo y Cristo es la vida. Como recordarán, Dios ordenó a Moisés que hiciera un candelabro de oro puro, labrado a martillo, y que de él salieran 6 brazos de sus lados. 3 brazos de un lado del candelero y 3 brazos del otro lado. Eso está en Éxodos 25, del 31 al 32. Y a lo largo de las Escrituras podemos recordar a David cuando exclamó: Tú eres la lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas, segunda de Samuel 22:29. De manera que David identificó a Dios como la menora, que alumbra en medio de la oscuridad. El salmista también describió a Dios como el que cubre de luz como vestiduras. Eso está en el Salmo 104:2. Entonces el candelabro representa la divina palabra de Dios. Hace poco yo estaba leyendo un interesante material escrito por John D. Garr, que él es el fundador de Restoration Foundation, y él explicaba cosas muy interesantes sobre lo que es la menora, y algunas de ellas yo deseo compartir en esta clase. Él mencionaba que no es simple coincidencia que David dijera que la palabra de Dios era luz a su camino, que era lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Eso es el Salmo 119:5. Dios ofrece dirección a la humanidad que anda sin luz y lo encamina para que llegue a las puertas de la vida eterna. Porque sin una visión clara del camino, la humanidad se desenfrena. Proverbios 29:18. La palabra de Dios es como una luz que brilla en medio de la oscuridad, señalando claramente por dónde debemos andar. Encamina al justo hacia el lucero de la mañana, quien amanece en el corazón de cada creyente. Primero de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios dispersa la oscuridad, la confusión, la ignorancia, el temor, la superstición y los peligros inherentes a la existencia humana. A pesar de que la condición del ser humano sea tan oscura, un pequeño rayo de la palabra eterna va a disolver la oscuridad y va a traer claridad en el propósito. Marca claramente el camino hacia el árbol de la vida, de modo que el que anda no tropiece, no se extravíe. La luz de la menora corresponde a la Torá, la ley de Dios, cuya llama es eterna, siempre alumbra el camino a la humanidad. Todas las instrucciones de Dios son luz espiritual para los hombres. Salomón resumió los 10 mandamientos de Dios de la siguiente manera: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de vida las reprensiones que te instruyen. Proverbios 6:23. Los mandamientos de Dios son claros y alumbran los ojos. Salmo 19:8. Más adelante, en la plenitud de los tiempos, Dios reveló su esencia y gloria cuando habló a la humanidad por medio de su Hijo unigénito, Jesús, Yahweh, el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. El conocimiento de la gloria de Dios fue revelado en su totalidad por medio de Yeshua, 2 de Corintios 4:6. La fuente de vida salió de la propia esencia del eterno Padre en la persona del unigénito y manifestó la luz de Dios para que los hombres fuesen y continúen siendo iluminados. Entonces el candelabro de Dios, la menora encarnada, trajo la esencia del cielo a la tierra, la luz de los hombres, para que los seres humanos de toda tribu, lengua y nación fuesen iluminados y atraídos hacia la divina presencia, con la promesa de ser vestidos con la misma luz gloriosa y la vida eterna que se manifiesta en Yeshua. El candelabro de Dios, la luz de los hombres, como dice Juan
1 del 4 al 5 y el 9. Yeshua mismo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Eso está en Juan 8:12. Lo segundo que la menorá representa es la luz. El primer acto de la creación de nuestro universo fue producto de la palabra de Dios. Dice la palabra en Génesis 1:3, hágase la luz. Y repentinamente que surgió en medio de la oscuridad universal una luz que arropó el vacío del universo con la brillantez de su eterna gloria. Es de profundo significado que lo primero que Dios creó fue la luz por medio de su palabra, pues en cierta medida la luz que se presenció fue el resultado de haber emitido parte de su propia esencia por medio de la persona de su palabra o el verbo. La manifestación de la palabra de Dios siempre va a producir luz. Eso lo podemos ver en el Salmo 119:30. Y voy a repetir esto: la manifestación de su palabra siempre produce luz. De manera que si la palabra de Dios vivifica todo tu ser y tus acciones, entonces la manifestación de todo tu ser será luz. Tus obras serán luz. Un árbol de justicia que produce frutos de luz. Una luz que penetra todas las esferas, desde la más baja de lo natural hasta las esferas más elevadas de lo espiritual. Y todo lo que es luz se une a él. Y que Él es la luz en sí misma. En las Escrituras, la luz se asocia tanto con el conocimiento como con la sabiduría. Por esta razón, la menorá habla de iluminación, de aprendizaje, de entendimiento y comprensión. La luz del conocimiento hace que la vida sea significativa. La luz también habla acerca de la sabiduría en todas sus formas. El hecho de que la menorá del templo fuese formada en una sola pieza de oro puro y no de piezas unidas entre sí implica que la sabiduría tiene una sola fuente. Todo ser humano tiene la capacidad de recibir y de reflejar la luz. Lo único que se requiere es estar conectados con la fuente de la luz, Cristo, la menorá viviente. La luz conduce al conocimiento y la acción. A medida que el Espíritu da comprensión y sabiduría, produce en el ser humano el deseo de una vida moral y de una realización plena hacia una vida perfecta. Y finalmente, el candelabro representa el árbol de vida. Buena parte de este módulo lo hemos dedicado a entender el significado de ser llamados árboles de justicia, de entender que como árboles nuestro propósito es dar frutos. Esto nos conduce al cumplimiento del mandamiento dado por Dios en el Edén, donde le indicó a la humanidad que debía multiplicarse y ser fructífero y ejercer gobierno y dominio. Dar frutos trae una activación a nuestro oficio sacerdotal, profético. Los frutos de justicia que emanan de nosotros son luz a las naciones y a nuestros hogares. Los frutos edifican y nos edifican. Y ser edificadores es lo que nos hace ser hijos. Y ahora voy a profundizar un poco más y veamos a la menorá como este árbol que produce luz. La semejanza entre la menorá y un árbol no es simple coincidencia ni es el producto de una imaginación fecunda. La forma de la menorá, cuyas ramas brotan de un tallo central, es claramente diseñada en imitación a un árbol. El pueblo judío siempre ha creído que la menorá representa el árbol de la vida. El candelabro es claramente un símbolo de la palabra de Dios, la que era lámpara para los pies de David. El árbol de la vida también es el significado de la Torá, la sabia palabra de Dios. Salomón declaró que la sabiduría, dice en Proverbios 3:18, es árbol de vida. En el libro de Apocalipsis, Dios dijo que aquellos que guardan su palabra tienen derecho al árbol de vida. Eso es Apocalipsis 22:14. Aún sin las llamas de fuego de las velitas, las formas de la menorá encierran un gran significado, un mensaje acerca de la fuerza vivificante de Dios y del fundamento de toda la existencia. Entonces, la combinación del árbol y el fuego, ¿sabes dónde lo encontramos? Lo encontramos también en la zarza ardiente, por medio del cual Dios inició el proceso de establecer su pueblo escogido. Dios mismo pronunció sus palabras divinas desde un arbusto que ardía sin consumirse, y lo vemos en Éxodo 3:2.
Quizás esta fue una manifestación preliminar a Moisés, el que más tarde llevaría a Israel sobre el rico simbolismo de la menora. Entonces Deuteronomio 33:16 dice que quien habitó en la zarza se manifestó a Moisés desde un arbusto ardiente. Desde el fuego de la chequina salió la palabra de Dios. De esa manera, la menora es un árbol dorado de cuyas ramas proviene la luz y la vida de la palabra de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Cuando Yeshua comisionó a sus discípulos para ser la luz del mundo, estaba operando en completa concordancia con su herencia. Su mandato, vosotros sois la luz del mundo, en Mateo 5:14, no fue una idea nueva ni revolucionaria. Yeshua estaba simplemente comisionando a sus apóstoles según la antigua orden de ser luz para las naciones. Primeramente, Yeshua se había identificado personalmente e individualmente con la luz. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Cuando fue dedicado en el templo siendo bebé, Simeón lo declaró como el que cumpliría la profecía de Isaías de ser luz del mundo. Cuando el anciano sacerdote tomó a Yeshua en sus brazos, dijo: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Eso está en Lucas 2:30 y 32. La menora viviente había venido para traer luz a Israel y las naciones. Yeshua, el hombre perfecto, demostró a la humanidad no solo lo que significaba ser plenamente divino, sino también lo que significaba ser plenamente humano. La humanidad en su máxima expresión fue manifiesta en Yeshua. La primera vez que se presencia una humanidad pura desde la creación de Adán. ¿Será extraño entonces que Jesús fuera la menora del Dios viviente? Declaró enfáticamente: entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Juan 9:5. Posteriormente en su ministerio, Jesús dio a sus discípulos lo que Él era a manera individual. Ellos iban a ser ahora de manera colectiva. Siendo el cuerpo del Señor, ellos serían la luz del mundo. Ellos también serían la menora de Dios en las naciones. Como habían creído en Jesús, ellos manifestarían la luz mientras vivían una vida agradable a Dios y en base a lo que era su fe en Dios. Por eso Pablo expresó claramente esta verdad: porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como qué, como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios 5:8 y 10. Entonces, andar como hijos de luz significa caminar en el Espíritu. Pedro dijo que los gentiles también habían sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Dios, uniéndose a la nación escogida de Israel. Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, primera de Pedro 2:9, e iluminando hacia el mundo. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, ella es cortante y nos transforma de adentro hacia afuera. Ella divide el alma del espíritu y produce una transformación en nuestros pensamientos. La luz de la palabra empieza a iluminar todo nuestro ser interior y nos capacita para caminar en obediencia. Nos da sabiduría para tomar decisiones mientras alumbra el camino que debemos seguir. La palabra hace mucho más que solo modificar nuestro comportamiento, sino que rompe velos, imaginaciones, engaños, pues establece la verdad en nosotros y esa verdad nos hace libre y empezamos a vivir una vida de rendición y de entrega que no busca lo suyo, sino hacer la voluntad del Padre, entrenándonos a caminar en el Espíritu y haciendo un manifiesto por medio de nuestro comportamiento visible el carácter invisible de Dios. Nuestro comportamiento es un fruto de luz que revela a Cristo. Con esto hemos concluido la semana número 8. Recuerda hacer las actividades contenidas en tu libro y déjanos tu comentario en esta clase.